Así vamos a seguir el tercer puntito, que vamos a entrar en los parámetros clave, ¿vale? Primero de todo, vamos a ver cómo ese recorrido, ¿no?, de esa muestra, ¿no?, que te toman pues en la sala de urgencias, por así decirlo, ¿no? ¿Qué pasos hay que seguir que tú no ves, por así decirlo, desde que te toman la muestra hasta que se emiten unos resultados? Entonces, esto está muy protocolizado, y es verdad que puede haber variaciones mínimas entre países o entre mismos hospitales, pero normalmente es el mismo procedimiento. Así, la recolección de muestras normalmente se hace en un proceso externo, por así decirlo, al laboratorio. Es decir, en el laboratorio no se va a extraer normalmente la muestra. Entonces, el personal médico o de enfermería recoge las muestras biológicas necesarias, ya sea sangre, orina, tejido, tras haber pasado por una consulta de identificación del problema. Entonces, pues se sigue los procedimientos que haya para coger esas muestras, y cada muestra tiene que ser etiquetada cuidadosamente con los datos del paciente y la información relevante para su análisis mediante una pegatina con código que va asociado al historial médico con su volante y toda la documentación pertinente. Luego pasamos al transporte al laboratorio. Entonces, una vez recogida la muestra, se transporta al laboratorio de manera segura y rápida. Dependiendo del tiempo de muestra, tendrá que ir en frío, en temperatura ambiente. Es un proceso muy delicado y a veces se dan falsos resultados inadecuados por ello. Entonces, para mí, este es uno de los puntos más fundamentales, que no tiene que haber prisa. A ver, rapidez sí que tiene que haber, pero prisa me refiero a faena en el transporte de la muestra. Y las más delicadas, casi siempre son entregadas a mano por el celador, personal especializado para ello. Normalmente las que no tienen así menos prisa es con una baliza que van a traer como de unos tubos de un sistema de información. Si no se cierra bien, pues ya imagináis el tropicio que puede haber, entonces hay que tener un poco de cuidado. En urgencia, si ya es una emergencia, ya normalmente el sistema de transporte rápido o de mensajería urgente, y así por el tiempo es mucho menos. Luego está la recepción y registro, que al llegar al laboratorio, cada muestra se registra en el sistema de gestión del laboratorio propio. Entonces, este paso es crucial para asegurar la trazabilidad y la correcta gestión e introducción de la muestra a lo largo de todo el proceso analítico. La información registrada incluye la identificación del paciente, el tipo de muestra, el análisis solicitado, la hora de recepción, datos que, bueno, van ahí en su historial médico. Luego queda la preparación y el procesamiento, que antes del análisis las muestras pueden requerir preparación específica, como centrifugación, dilución, adición de reactivos. Depende del tipo de análisis que se ha solicitado y el tipo de muestra. El personal del laboratorio sigue protocolos como siempre para preparar la muestra para su análisis. Que el análisis, los laboratorios normalmente, ya sea análisis bioquímico, hematológico, están equipados con tecnología muy rápida y muy automatizada para que los resultados en concreto aquí son máquinas que dan rapidez. Validez de los resultados, ¿no? Una vez completado todos los análisis, ya sabemos qué es lo que tiene la persona. Un especialista de laboratorio clínico o personal cualificado valida los resultados que se han desarrollado adecuadamente. Y entonces es fundamental este paso para la precisión y fiabilidad de los datos. Entonces ya se hace un informe y una comunicación de los resultados que se integra con los datos del paciente en el historial. Y en situaciones de urgencia o emergencia, a veces que hay que comunicar de manera inmediata, a menudo por teléfono, se toman las decisiones pertinentes. Y ya se hace un archivo y un seguimiento, ¿no? Hay que realizar un seguimiento necesario y ya pues o pruebas adicionales que se haya que hacer, ¿no? Entonces es un flujo de trabajo que se suele hablar de este tema, y los laboratorios de clínicos en España, como en muchos otros lugares, lo que hacen es ese flujo de trabajo que se trabaja, bueno, pues en manera correcta y todo con su orden correcto. Así vamos a pasar de página, y os he puesto aquí dos imagencitas, ¿vale? De un laboratorio más o menos de urgencia, que sería el de la izquierda abajo, que es este en concreto es de un hospital de Vigo. Como se ve, bueno, pues la parte de recepción, la parte del, hemos dicho, muy automatizado, todo como muy bien colocadito para que no haya ningún problema. Y a la derecha arriba una parte de cómo se extrae la muestra. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado, como hemos comentado, el transporte, porque claro, esto es la recolección de muestras es en un sitio y ya el procesamiento es en otro, ¿no? Entonces, para que veáis un poco, pues también cómo suelen ser los laboratorios, ¿no? Así un poco su estructura. Seguimos en el parámetros clave, pero ahora vamos a centrarnos en las muestras biológicas que se suelen recoger y analizar, ¿no? Así pues, normalmente tenemos lo que veis ahí, suelen ser sangre, ¿no? Para hemograma completo, para evaluar condiciones como anemia, infecciones y trastornos de la coagulación, para evaluar componentes como glóbulos rojos, blancos, hemoglobina, hematocrito y plaqueta. Lo que se suele sacar 100% casi siempre como un método de screening en urgencias o en emergencias. Así podemos ver bioquímica sanguínea, incluye pruebas como el electrolito, enzimas cardíacas, marcadores de función renal,
renal y hepático y niveles de glucosa. Estudio de coagulación, como el tipo de protrombina, que le llamamos como TP, tiempo parcial de tromboplastina activada, TTPA, importante en pacientes con sospecha de trastorno de coagulación o procedimientos quirúrgicos urgentes. Cultivo de sangre también para identificar infecciones bacterianas o fúngicas sistémicas, aunque este procedimiento normalmente no suele ser inmediato porque tiene que pasar un tiempo, pero bueno, se le ingresaría al paciente en caso de que tenga una gravedad o lo que sea y ya está. Gasometría arterial para evaluar el equilibrio ácido-base y la función respiratoria, marcadores cardíacos como troponina, CKMB para diagnóstico de infarto de miocardio. Después pasamos a orina, que análisis pues nuevamente es general de orina para detectar infecciones, hematuria, sangre en orina, que es hematuria, trastornos renales y metabolitos, evaluación física, química y microscópica de la orina. También se puede hacer cultivo de orina, ocurre un poco parecido a lo de la sangre, que es para ver cuál es el patógeno que crea una infección urinaria o pruebas para sensibilidad a antibióticos, cuando a un paciente pues no le va bien los antibióticos o no está respondiendo al tratamiento adecuadamente. Pruebas para drogas y tóxicos, que es lo que se suele ver más en urgencia, en caso de sospecha de intoxicación o sobredosis. Luego pasamos a líquidos corporales, que puede ser líquido cefalorraquídeo, meningitis, encefalitis, hemorragia, que normalmente esto suele ser como una emergencia, no se procesa siempre porque también, aparte, el líquido cefalorraquídeo es una muestra muy delicada, líquido y muy difícil de extraer, como incisión de lo que estoy explicando. Líquido de cavidad serosa, como pleural, peritoneal y sinovial, para diagnóstico de infecciones, cáncer, trastorno inflamatorio, análisis químico y celular, proteína, glucosa, recuento de células, diferencial de células, cultivo y tinciones, infecciones bacterianas, fúngicas o tuberculosa y análisis de cristales en el líquido sinovial para diagnóstico de enfermedades como gota. Luego tenemos las muestras respiratorias, que suele ser esputo para infecciones respiratorias como neumonía, isoponasofaríngeo para virus respiratorios, sobre todo lo conocemos por influenza y el SARS-CoV-2, examen microscópico y cultivo, patógenos respiratorios, incluyendo bacterias y hongos, PCR y otras pruebas moleculares, pues bueno, para la detección rápida de virus respiratorio, influenza, SARS-CoV-2, bacterias a lo mejor como Mycobacterium tuberculosis y también se puede procesar tejido y biopsia, aunque es una especialidad de laboratorio de urgencia de anatomía patológica. Pero bueno, sobre todo se hace para diagnosticar pues cáncer, infecciones, inflamaciones, un examen histopatológico con análisis microscópico para ver la enfermedad inflamatoria o cultivos, ¿no? Para identificar pues, una infección que tenga en el tejido. Y ya las heces, que es para infecciones gastrointestinales, parásitos, trastornos digestivos, ¿no? Un comprocultivo, que una prueba que bueno, hay que esperar un poquito más y no se suele hacer en urgencia, pero sí que es verdad que las pruebas rápidas, a lo mejor de sangre oculta en heces, sí que se hace si una persona pues tiene un problema, ¿no? Examen directo y microscópico para parásito y huevo, cultivo para identificar infecciones bacterianas, pruebas para toxinas, como en caso de infección de Clostridium difficile, análisis químico, mala absorción, la sangre oculta que hemos dicho. Así que cada tipo de muestra y análisis tiene requisitos específicos de recolección, transporte y procesamiento de muestras. Entonces, lo que necesite el paciente, lo que se ha solicitado, depende de la condición física y clínica del paciente, las indicaciones médicas y sobre todo la rapidez con la que tú quieras pues tener unos resultados, indicarás una muestra concreta con unas determinaciones concretas. Las técnicas y los equipos usados son muy variados. Lo importante aquí, como he dicho, es tener esos resultados rápidos y precisos. Voy a cambiar de diapositiva y vamos a ver ya parámetros clave, pero metidos en qué pruebas, qué parámetros, ¿no? Son más comunes realizadas en el laboratorio, ¿no? Para, pues, en situaciones críticas actuar lo antes posible. Así tenemos parámetros hematológico es la sangre, entonces hemos dicho que se puede hacer un hemograma completo, que, bueno, pues se le cuenta todo lo que hemos comentado antes de plaquetas, hemoglobina, y el tiempo de protombina y tiempo parcial de tromboplastina activada, que es para evaluación de la coagulación sanguínea, son lo que normalmente se manda sí o sí. Después están los parámetros bioquímicos, que son electrolitos séricos, como pueden ser sodio, el potasio, el cloruro, el calcio, para medir los minerales en sangre. Entonces puede ser esencial para diagnosticar y manejar desórdenes hidroelectrolitos y puede ser esencial para diagnosticar y manejar desórdenes hidroelectrolíticos y ácido base, que puede ser crítico especialmente en pacientes con problemas cardíacos, renales o metabólicos. Después tenemos función renal, que es del riñón. Entonces, creatinina, urea, algunos casos cistatina, indica insuficiencia renal aguda o crónica, deshidratación, shock, permitiendo intervenciones rápidas. Luego tenemos la función hepática del hígado, que puede ser por alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa, bilirrubina total y directa, alcalina fosfatasa, que normalmente pues, nos indica por el estado del hígado. La glucosa para la evaluación de desórdenes metabólicos como diabetes, identificación de hiperglucemia o hipoglucemia, aguda, que requiere un tratamiento inmediato, porque hago bastante
bastante peligroso. Y mide el nivel pues, de azúcar en sangre. Perfil lipídico, como puede ser colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, que generalmente, bueno, no es urgente, pero se puede solicitar también. Proteína sérica, albúmina y globulina. Marcadores cardíacos, que son los esenciales también en este campo. Troponina T y I, indicador de daño cardíaco, el CK-MB. La creatina, que es creatinquinasa, ¿vale? MB. También, pues, otras son enzimas que realmente pues, nos dicen el diagnóstico rápido de infarto de miocardio o lesiones cardíacas. Parámetros de inflamación e infección, como puede ser la proteína C reactiva, PCR, marcador de inflamación. La procalcitonina, útil en el diagnóstico de sepsis. Velocidad de sedimentación globular, el VSG, otro indicador también de inflamación. Y enlaces arteriales y estado ácido-base, como gasometría arterial para medir los gases y el pH en la sangre, PCO2, PO2, bicarbonato, saturación del oxígeno, esencial para evaluar por ese equilibrio ácido-base y la función respiratoria, especialmente en pacientes que vienen con dificultad respiratoria o desórdenes metabólicos. Otros parámetros específicos que se pueden determinar, que dependen, hemos dicho siempre, de lo que pida el médico facultativo o el paciente que se ha solicitado. Pues lactato, importancia en la evaluación de shock y sepsis, siendo un marcador importante para la evaluación de la gravedad de las guías de tratamiento. ¿Qué mide el lactato en sangre? ¿Qué mide? Pues mide un subproducto de metabolismo muscular. Amilasa lipasa para diagnóstico de pancreatitis aguda, niveles de medicamentos específicos en caso de sobredosis o monitoreo o seguimiento de terapia. La bilirrubina, que lo hemos comentado antes, también muy importante, sobre todo para la ictericia. Obstrucción biliar, hemólisis, son claves normalmente, pero hemos dicho varía, depende de la persona y hay bastantes marcadores más y pruebas más. Lo que pasa es que esto pues no terminaríamos nunca de explicarlo porque depende de la necesidad y lo que se mande.